nuestras labores. Habíamos visto, bueno, estamos queriendo un poco ver las bases del por qué existen sentencias dentro de la interpretación jurisprudencial. Siempre nos vamos a tocar ya con distintos tipos de sentencias, ¿no? Y lo que quisiera un poco que vayamos abordando son las famosas sentencias atípicas, que esas quisiera que les hagamos una revisión. Entonces, con esta perspectiva, ¿por qué hay sentencias interpretativas? ¿Por qué el Tribunal Constitucional adopta un carácter ya no solo de legislador negativo, sino más que todo de creador del derecho, ¿no? Son discusiones doctrinales, académicas, inclusive al interior de los estados con los tribunales constitucionales y el resto de los órganos ha ido pasando, se ha ido produciendo. Todos los tribunales constitucionales siempre han tenido una postura de ya no ser los clásicos legisladores negativos, sino han tenido una postura más fuerte y han empezado a crear normas, subreglas a partir de las sentencias interpretativas. Entonces, ¿de dónde nace la posibilidad de que el Tribunal Constitucional empiece a crear subreglas, ¿no? A dar el alcance? Pues de una distinción que se hace entre lo que es la disposición y la norma, ¿no? Esto ustedes ya lo han visto, solo lo vamos a recordar para el análisis jurisprudencial. Entonces, la primera distinción es que todo texto legal, texto constitucional, texto del tratado, del convenio, pues evidentemente está conformado morfológicamente hablando de un conjunto de palabras, de un conjunto de un conjunto de preceptos, de un conjunto de preceptos. Ese es el texto mismo en sí. Pero en toda disposición, a partir de ese texto, también hay las normas subyacentes, ¿no? Las normas o los sentidos normativos que tiene ese texto. Entonces, ambas, el texto propiamente dicho más las normas que subyacen, forman parte del precepto, ¿no? Eso es lo que se ha estructurado tanto en la doctrina como las propias cortes constitucionales las han ido construyendo. Entonces, ambas evidentemente están estrechamente relacionadas. La norma siempre va a necesitar un soporte y el soporte va a ser ese texto, ¿no? El artículo 15, el artículo 14 de cualquier texto legal o cualquier texto constitucional. Ahora bien, en el marco de la tipología de las sentencias, pues lo que se entiende es esto. Hay un principio rector en el control de constitucionalidad contemporáneo, que es el principio de conservación de la norma, ¿no? En ese nuevo relacionamiento entre juez y ley, en el control de constitucionalidad se establece que a partir del principio de conservación de la norma, solo puedo expulsar del ordenamiento jurídico aquellas disposiciones legales o infralegales que no guarden, que no pueda darles un sentido normativo compatible con la Constitución. Entonces, a partir del principio de conservación de la norma, tendrá que hacer el juez, ¿no? El juez constitucional, ir descartando, ¿no? Todos los sentidos normativos incompatibles de la Constitución, y es ahí que si no es posible, como en el caso de la ley 44 que señalábamos hace rato, no es posible permitirla pervivir en un sistema
cuando va al artículo 55 de la ley 044, que decía que la Cámara, el Congreso iba a formar parte o iba a ser el recurso de apelación. Eso es insostenible, no hay cómo darle un sentido compatible, ¿me entienden? Entonces, en esos casos, absolutamente tiene que ser expulsado del ordenamiento jurídico. En cambio, hay otras disposiciones a las que es posible darles una interpretación conforme y esos casos permiten que se queden en el ordenamiento jurídico conservando la norma y obviamente sujetada a la interpretación que le está dando el Tribunal Constitucional. De tal manera que en estos casos estas sentencias solo van a poder pervivir en el ordenamiento jurídico en tanto y en cuanto se le haya otorgado el sentido que el tribunal está diciendo. Ya no puedo interpretar de esta manera. O sea, ¿qué hace aquí el Tribunal Constitucional en esta clase de sentencias interpretativas o, si se quiere, sentencias condicionadas? Le está haciendo la técnica del descarte, está descartando todos los sentidos contrarios a la Constitución y le está permitiendo pervivir, sujetada solo a esta interpretación. Solo se puede entender, solo se puede aplicar el derecho si se lo entiende de esta manera. La aplicación del derecho, si se lo aplica de diferente forma a este sentido que le estoy dando, pues es una aplicación contraria al orden constitucional y obviamente es una aplicación ilegítima. Entonces, para conservar la norma, para no vaciar del ordenamiento jurídico conforme ocurría bajo la lógica del Estado legislado y donde los órganos de control de constitucionalidad eran meramente legisladores negativos que ordenaban, que expulsaban del ordenamiento jurídico toda norma contraria a la Constitución, se producía pues un fenómeno que es el vaciamiento jurídico, ¿no? Entonces, para evitar esos vaciamientos jurídicos también se incorpora y se dice, bueno, yo puedo permitir que la norma exista siempre y cuando le doy un sentido compatible, a partir de lo que decíamos, esa diferenciación entre texto y sentidos normativos. Entonces, todo texto siempre tiene diferentes sentidos normativos, ¿no es cierto? Ya habíamos visto al principio, en la anterior semana, y ¿cuál voy a aplicar? Siempre el sentido más favorable, ¿no? Y en el caso ya de una interpretación constitucional más grande, aquella interpretación coherente con la Constitución, armónica con la Constitución, ese será el sentido que le voy a dar compatibilidad. Entonces, a partir de esta diferente forma de comprender el derecho es que empiezan a nacer las sentencias interpretativas condicionadas. Y obviamente esta concepción va a cambiar la tradicional tipología de las sentencias, ¿no? Entre las clásicas sentencias ordinarias o típicas y obviamente las sentencias, como se conocen en doctrina, atípicas. Entonces, bajo una tipología clásica, ordinaria de las sentencias, pues tenemos dos grupos, las desestimatorias y las estimatorias. En un área de control normativo de constitucionalidad, entonces vamos a hablar de sentencias que declaran la constitucionalidad de la disposición de la norma, por lo tanto me están desestimando mi pretensión. ¿Y por qué? Porque yo estoy denunciando que es inconstitucional. Entonces, el tribunal desestima mi pretensión de inconstitucionalidad y ¿qué va a hacer al desestimar? Me va a declarar la constitucionalidad de la norma, entendiendo de que existe una coincidencia entre el texto y el sentido de la norma constitucional que yo denunciaba su inconstitucionalidad. En cambio, cuando estoy hablando de sentencias estimatorias en control normativo de constitucionalidad, el tribunal va a declarar la inconstitucionalidad de la norma, o sea, va a estimar mi pretensión, mi denuncia del juicio de constitucionalidad de la que sostengo de que esa norma es inconstitucional. Y obviamente aquí va a determinarse si existe la coincidencia entre el texto y el sentido de la norma, que sería inconstitucional, ¿no es cierto? Esto en la clásica tipología de las sentencias ordinarias. Pero luego, a la luz de esta descomposición entre texto y norma,
y además que norma, que a la que le tengo que dar el sentido conforme, nacen las sentencias interpretativas, las sentencias condicionadas, las que van a permitir que la norma perviva, pero solo con un sentido conforme. Es lo que pasó con la sentencia constitucional 101, ¿no es cierto? En el caso de la sentencia 101 es un lindo ejemplo de sentencia interpretativa, la 101 quebrado 2004, que estableció, realizó una interpretación del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal y determinó que la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no podía operar con solo el cálculo del cómputo de los 3 años, sino que incorporó un requisito esencial, fundamentalmente el que el causante del retraso para declarar la extinción de la acción penal tendrá que ser imputable a los órganos encargados de la persecución penal, es decir, a la fiscalía o a los jueces. Entonces, solo así entendió el Tribunal Constitucional, realizando una interpretación, permitió que perviva en el ordenamiento jurídico el artículo 133 y no la expulsó, ¿no? Simple y llanamente, sino dijo, es compatible si se entiende de esta manera. Entonces, a esto es lo que se llama las famosas sentencias interpretativas condicionadas a partir de lo que es el principio de presunción de conservación de la norma. ¿Qué hace el tribunal? Utiliza la técnica del descarte. Empieza a buscar los sentidos normativos que puede tener el texto legal y si encuentra uno contrario a la Constitución, expulsa ese sentido normativo. Si encuentra otro, expulsa todos y solo permite pervivir aquel que es compatible, ¿no? Ejemplos, ahorita los vamos a ver. Ahora, reiterando, son varias las sentencias, ¿no? que ejemplifican toda esta construcción de sentencias interpretativas. Solo les pongo algunos ejemplos nada más, y son aquellas que van a señalar qué interpretaciones se derivan de un texto no son acordes a la Constitución o cuáles sí son acordes, ¿no? O bien cuál es la interpretación de este texto conforme con la norma fundamental. Ya depende del estilo argumentativo que tiene una sentencia constitucional. Entonces nos va a decir, todos estos sentidos contrarios a la Constitución no pueden ser aplicados. Solo pervive este. O en su caso va a declarar la inconstitucionalidad de aquellos sentidos contrarios y va a permitir que perviva los sentidos compatibles. Entonces, las sentencias interpretativas son aquellas que señalan qué interpretaciones derivadas de un texto no son acordes con la Constitución o bien cuál es la interpretación de dicho texto conforme con la norma fundamental. En realidad entienden qué parte del contenido normativo del precepto es inconstitucional. Ahora, al definir qué parte, aquí viene pues, va a entrar la incorporación de las sentencias manipulativas bajo la doctrina italiana, porque no todo el texto a veces es inconstitucional, sino una parte de ella, ¿no? Es una frase, es una palabra. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional va a permitir que se perviva, ¿no? Que perviva el texto, pero le va a quitar esa palabra. Entonces, si quita, evidentemente va a ser el título, el estilo tradicional, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad de una frase. Pero hay otros casos donde el tribunal no solo quita, sino que añade, ¿no? Y eso es lo que se llama lo que muchos critican, que son las soluciones invasivas del Tribunal Constitucional, porque está legislando y que obviamente ese no es su rol. Y hay una linda crítica, o que es una linda discusión doctrinaria entre si el Tribunal Constitucional puede legislar, no puede legislar, puede cuasi legislar. Y bueno, en lo académico sigue existiendo. En lo ya de cada sistema jurídico ya se ha solucionado este problema. Todos los países adoptan, permiten, y obviamente el Tribunal Constitucional, con mayor razón el boliviano, ha permitido y permite que existan sentencias interpretativas, manipulativas, como vamos a ver.
Entonces, un poco la discusión académica, pues seguirá siendo académica de quienes no consienten la introducción de un rol de creador del derecho del Tribunal Constitucional. Pero en el caso boliviano, a partir de la jurisprudencia del el Tribunal Constitucional ya ha adoptado una postura y él ha dicho que él perfectamente puede, en su rol de guardián de la Constitución, de sujeción directa a la Constitución, pues puede adoptar, puede emitir sentencias interpretativas y, por supuesto, sentencias manipulativas. Entonces, esta sentencia, les decía, la 1714 que controla la Avelino Signani, en sus artículos 66 y 65, es un ejemplo de argumentación que utiliza ese discurso interpretativo donde el propio tribunal dialoga a sí mismo preguntándose si este sentido normativo es coherente o si este otro es coherente. Léanla, es una sentencia larga, pero sí es muy importante, es un ejemplo, si usted, o sea, pedagógicamente hablando, un ejemplo de construcción de razonamiento jurídico a partir de, utilizando de modelo de sentencias interpretativas. No sé si, bueno, Javier Díaz Reborio, que es un español, no sé si ha sido su docente, la sentencia señala que las sentencias interpretativas son aquellas cuyo fallo se pronuncia sobre el contenido normativo de un precepto. Va a ir al sentido normativo sin afectar su texto, ¿no? Entonces, en el caso que teníamos de la Constitución, el 166 y el 59, nosotros le podíamos dar varios sentidos normativos, ¿no es cierto? Podíamos entender la literalidad del texto y decir que sí, que perfectamente el órgano legislativo en su Cámara de Senadores, de acuerdo al tenor literal del texto, puede acusar a magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo y juzgarlos, ¿no? O acusarlos penalmente. Y el sentido que nosotros hablábamos, no es posible, porque evidentemente si le doy ese carácter de poder acusar y además juzgar penalmente al legislativo, estoy yendo en contra de la propia Constitución y de la propia base axiológica. Entonces, si hay una ley que va a reproducir lo que está en la Constitución, pues yo voy a poder perfectamente controlar esa ley. Y si no le doy un sentido compatible, si no le digo, a ver un ratito, ya, admitamos que el órgano legislativo tiene competencia para acusar, podrá acusar por delitos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esa posibilidad no le da la atribución de juzgarlos penalmente y sancionarlos penalmente. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer? El tribunal podrá admitir la constitucionalidad de este texto legal en tanto y en cuanto se entienda que esa atribución establecida en la Constitución, ¿no? Va a ser a partir de la concepción de juicio político. Sí puede el legislativo o que es juzgar políticamente, pero arrogarse la atribución de sancionar penalmente, eso es incompatible porque es inconstitucional al lesionar la garantía de la vía judicial, la garantía del juez natural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir que ese texto perviva en tanto y en cuanto se entienda que la atribución para acusar y juzgar es solo políticamente, quitándole la confianza, podrá el legislativo quitarle la confianza, suspenderlo, no sé, o sea, va a depender, pero juzgarlos penalmente no puede. Entonces ahí vean cómo el tribunal, en vez de expulsar del ordenamiento jurídico y vaciarnos el ordenamiento jurídico, pues lo que va a hacer es pervivirlo, pero condicionada a esa interpretación. Por eso es de ahí la pertinencia de aceptar esta clase de sentencias interpretativas porque evitamos el vaciamiento jurídico. Nosotros hemos tenido un caso neurálgico en nuestra historia jurisprudencial que muchos, por lo menos los doctores en materia civil, se deben acordar, estimados doctores, a ver, ¿qué nos decía aquí?
Overruling, jurisprudencia contradictoria, uniforme, vacío legal. ¿No hay vacío legal? No estoy entendiendo. A ver. Ahorita le voy a pedir, doctor, que nos aclare la pregunta. Les decía que tenemos nosotros casos bien neurálgicos que ha ocurrido en materia civil. Ustedes sabían que el año 2004 se declara la inconstitucionalidad formal del Código Civil por su carácter de ser una ley, de no ser una ley, sino de provenir de un gobierno de facto, ¿no es cierto? Entonces, conociendo esto, todos los casos, la inconstitucionalidad, se puede demandar la inconstitucionalidad en la forma como en el fondo. Entonces, este era un típico caso fácil de denuncia de inconstitucionalidad en la forma, porque el Código Civil es un proyecto de ley. Entonces, ¿qué pasó en el caso? El tribunal razonó de esta manera, ¿no? En ese entonces. Me van a corregir los doctores en materia civil si me equivoco. Dijo que evidentemente había un vicio en la forma, pero al estilo del legislador negativo, lo que correspondía era expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? En lugar de expulsarla del ordenamiento jurídico inmediatamente, adoptó una sentencia de efecto diferido y condicionó, y dijo que le condicionó al legislador que tenía que subsanar este problema de vicio de forma y que por lo tanto la inconstitucionalidad iba a operar no ahorita, no inmediatamente se emita la norma, sino con un efecto diferido, después de 2 años. Eso ocurrió en el año 2004 o 2005, no me acuerdo ya el número de sentencia. ¿Qué pasó? Cuando uno tiene una sentencia con efecto diferido, obviamente cumplido el efecto, cumplido el tiempo, la inconstitucionalidad de las normas es ipso facto. Y resulta que después de 2 años, el Tribunal Constitucional se da cuenta que su sentencia no había sido cumplida. El legislador no había subsanado el vicio un día antes o 2 días antes de que el plazo cumpla, ¿no? Entonces, fíjense, si el tribunal no hubiera adoptado esta clase de sentencias y hubiera declarado la inconstitucionalidad en la forma, al estilo de legislador negativo, al día siguiente amanecíamos sin Código Civil. Claro, por la inconstitucionalidad de la forma, la norma queda sin efecto, se expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces el tribunal, preveyendo esos resultados, le da 2 años. En esos 2 años el legislativo no cumple, no hace caso, y era una cuestión de vicio de forma. Con mayor razón, pues, es cuando se le dice al legislador que legisle, que subsane esos errores que hay en la norma. Entonces, a raíz de estos ejemplos neurálgicos que hemos visto, bueno, no fue la causa, ¿no? Pero les estoy dando ejemplos donde tenemos un legislador que a veces no cumple los mandatos constitucionales y obviamente de ahí nace la necesidad de adoptar este tipo de sentencias atípicas, ¿no? Las sentencias interpretativas, las sentencias con efecto diferido, las sentencias exhortativas. Entonces, ¿y qué tuvo que hacer el Tribunal Constitucional en ese entonces, el año 2005? Pues tuvo que darle otros 2 años para que vuelva a acomodar, a subsanar el vicio, hasta que llega la Constitución vigente, ¿no? Y en la Constitución vigente ya no se trata pues simplemente de un vicio de volver ley lo que no era ley, sino que ya esta ley tenía que entrar en una especie de acomodo, ¿no? De contextualización al nuevo molde constitucional, ¿no? Eso ya es una cuestión ya más de fondo. Entonces el ejemplo que les digo es algo que nosotros hemos vivido en el caso boliviano.
y por eso que se justifica la necesidad, entre muchos otros argumentos, ¿no? Simplemente lo que les digo es un ejemplo, la pertinencia de sentencias interpretativas para evitar el vaciamiento jurídico. Ahora, dentro de estas sentencias interpretativas, vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Antes de irnos a los ejemplos, vamos a ver. Tipos de sentencias interpretativas. Ustedes al realizar el análisis dinámico se van a ir encontrando, y aquí reitero, las sentencias interpretativas no solo operan en control normativo de constitucionalidad, sino también en control tutelar. Ahora, dentro de las sentencias interpretativas hay pues las que se fundan en la elección entre varias interpretaciones, ¿no? Que es la interpretación conforme del sentido normativo, y aquí lo que va a hacer el tribunal es emitir una sentencia constitucional condicionada a partir de una interpretación conforme y va a expulsar del ordenamiento jurídico los sentidos contrarios, ¿no? Y en su texto argumentativo establece: no podemos entender al aplicar la norma a partir de este sentido porque este sentido es contrario. Y va explicando. En algunos casos, en otros casos directamente dice el sentido normativo compatible con la Constitución es este. Por estos motivos, por lo tanto, se declara la constitucionalidad condicionada del precepto X, siempre y cuando se la entienda a partir de los razonamientos establecidos en el fundamento jurídico 3.4, 3.5, etc. Entonces, la condiciona. Ese es un estilo de sentencia interpretativa. Pero las sentencias ya bien invasivas son las llamadas sentencias manipulativas, que es una categoría que comprende las sentencias que van a modificar el texto, lo van a alterar en su contenido. O sea, no solo le van a dar un sentido compatible, sino además van a ponerle pluma, o sea, van a escribir, van a readecuar, van a incorporar lo que le está faltando al texto legal para hacerle compatible, o van a sacar esa parte, ¿no? Van a sustituir por otro texto. Entonces, entienden, en este caso de sentencias manipulativas, entienden que es inconstitucional una parte del contenido derivado conjuntamente del texto, y obviamente aquí nacen las famosas sentencias reductoras, sentencias aditivas, sentencias sustitutivas, ¿no? Y de esta clase de sentencias nosotros tenemos varios ejemplos. A partir del orden de la clasificación de las sentencias interpretativas, entonces aquellas que señalan la o las interpretaciones conforme a la Constitución son aquellas son las que entienden que es inconstitucional no una entre varias de las interpretaciones alternativas de un texto, sino una parte de ella, ¿no? Del contenido normativo derivado de ese texto. Esa parte es lo que le permite al texto legal en sí pervivir en el ordenamiento jurídico. Y por eso se justifican por qué no su expulsión, por qué no vaciarla del ordenamiento jurídico, porque hay una parte de ella o hay un sentido normativo que, condicionándola a que viva de esta manera, es posible pervivirla, como el caso que les decía. Una ley que se limite a reproducir el texto puede ser condicionada a que perviva en tanto y en cuanto se entienda que la atribución del legislativo es para un juicio político. Porque si no, sería expulsarla del ordenamiento jurídico, como entendió y la doctora Mirna. Bueno, en realidad no se hizo un juicio de constitucionalidad porque fue otra ley la que modificó este aspecto. Ahora, en las sentencias interpretativas, aquí tenemos otros casos importantes, la 2055-2012, esta es una sentencia muy bonita también, es muy larga,
al realizar el control de constitucionalidad de los artículos 66 y 65 de la Ley Marco del 45 también de la Ley Marco de Autonomías, se hace una explicación y una interpretación de control de constitucionalidad condicionado. Entonces, la sentencia restringe el alcance normativo de las disposiciones, limitando su aplicación o sus efectos. Se expulsa una interpretación de la disposición por ser contraria a la Constitución. No se expulsa el texto de la norma, se le expulsa el sentido contrario, ¿no? Entonces, estas sentencias interpretativas van a fijar el sentido constitucional de una ley. Un claro ejemplo también de este tipo de sentencias que ustedes la deben conocer es la sentencia 770, quebrado 2012, ¿no es cierto? Referida a la posibilidad de aplicar retroactivamente la 004, ¿no? Donde ahí el tribunal adoptó una postura obviamente condicionada. Entonces, fijan el sentido constitucional de una ley cuando ésta admita varias interpretaciones, la interpretan desde y conforme a la Constitución con el objetivo de evitar declarar su inconstitucionalidad y mantener su vigencia. Entonces, ¿cuál es el resultado? Preservar la norma, eliminando solo las eventuales interpretaciones o aplicaciones contrarias a la Constitución. Ahora, y esto, como les decía, no es un invento, esto ya está previsto en el Código Procesal Constitucional. No había necesidad, pero el Código Procesal Constitucional decide incorporarlo y señala lo siguiente: en los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional, ¿no? Entonces, siempre resguardando este principio de conservación de la norma. Ahora, vayamos a estas sentencias manipulativas que son muy interesantes conocerlas. Bueno, entiendo que ustedes conocen, solo quisiera hacer ciertas precisiones nada más, cuándo opera una y cuándo no. Mire, generalmente las sentencias aditivas, las sustitutivas, siempre están reservadas para casos de test de igualdad, para casos donde mi texto, el texto que tenemos, está generando resultados de discriminación, ¿sí? Se hace un estudio, por eso también les decía que es un lindo tema de tesis, hacer un estudio del alcance de las sentencias interpretativas, manipulativas, operadas por el Tribunal Constitucional. Se van a dar cuenta, y este es un común denominador que suele ocurrir en la mayoría de los tribunales constitucionales, las sentencias aditivas siempre van a operar en casos de aparentes escenarios de discriminación del texto normativo. Entonces, las sentencias manipulativas, con independencia de cuál sea formalmente el fallo, ¿no?, entienden que el contenido normativo de la disposición, una parte de ella es inconstitucional, ¿no? Es contraria al texto constitucional. Y al afirmar dicha inconstitucionalidad, entonces, ¿qué van a hacer? O sea, hay una parte de ella que la está haciendo inconstitucional. Entonces, dependiendo de eso, van a determinar reducir, van a determinar ampliar o van a determinar sustituir ese contenido normativo. Y dependiendo de esas opciones que va a adoptar el Tribunal Constitucional, la tipología de las sentencias se vuelven reductoras, aditivas, sustitutivas, ¿ya? Ahora, todas este tipo de sentencias manipulativas, como se los suele llamar en Italia, proceden ¿a qué? A transformar el significado de la ley más que a su eliminación. El texto pervive, ¿no? O su interpretación conforme a la Constitución. El Tribunal Constitucional asume la tarea de modificar directamente. Esa es la diferencia. No le manda y le dice al legislador, acabo de encontrar que el
su artículo, esta partecita está siendo inconstitucional, así es que modifíquela, reencáucela, nada. Directamente, por eso se llaman invasivas, ¿no? Directamente el Tribunal Constitucional añade lo que le falta. Si es un caso de sentencia aditiva, donde hay algo que le falta al texto legal que la haga compatible, pues el tribunal va a incorporar en el texto. O lo mismo, si hay algo que le sobra y ese que le sobra evidentemente es lo que está generando el trato discriminatorio, lo que está generando la inconstitucionalidad de la norma, la va a sacar y obviamente va a reducir el texto. Pero además de sacarla, de ese algo que está generando la inconstitucionalidad, sustituye otro texto para hacerla compatible, se llama sustitutivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional en este tipo de normas o de sentencias? Va a anular una parte del contenido normativo y va a empezar a añadir, a incorporar, ¿no? Texto, o a suprimir en un caso, y en otro, además de suprimir, va a sustituir. Miren, varias sentencias de diferente rango. Por ejemplo, esto hay en varios casos, ¿no? Uno de esos son las que producen un efecto de reducción en los supuestos a los que es aplicable las consecuencias jurídicas. Se produce, en el caso de las sentencias reductoras, se va a producir un efecto de restricción, de acortamiento del contenido normativo. Van a reducir el ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, estas sentencias reductoras generalmente suelen caer o recaer, mejor dicho, sobre preceptos que pecan de demasiada ambigüedad, generalidad, exceso, que en lugar de aclarar los casos, las situaciones donde se va a aplicar, más bien generan escenarios de obscuridad. Entonces ahí, en estas sentencias reductoras, el tribunal va a empezar a un poco ordenar el texto e ir quitando lo que hace que sea incompatible. Eso en cuanto a las reductoras. Las aditivas, estas son las fuertes. Un ejemplo de sentencia interpretativa y aditiva es precisamente pues la 101/2004, porque al artículo 133 le añade texto. Le dice que solo será compatible la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en tanto y en cuanto se entienda que el retraso, la dilación en la duración del proceso es atribuible a los órganos encargados de la persecución penal. Este artículo solo puede entenderse a partir de esa incorporación, de ese razonamiento que el Tribunal Constitucional ha entendido. Entonces, en las sentencias aditivas se declara la ilegitimidad constitucional de previsión omitida que debería haber sido prevista por la ley para que sea constitucional, y el Tribunal Constitucional constata la insuficiente regulación de una norma al no prever determinados aspectos para que esté conforme a la Constitución. La disposición no se va a anular, pero se le va a agregar un nuevo contenido al enunciado normativo, ¿sí? Por ejemplo, son aquellos casos donde a veces las leyes generan discriminación y no pasan el test de igualdad porque están, digamos, estableciendo efectos solo a unas cuantas personas, a unos colectivos, digamos, una ley que se emita de protección únicamente a los varones, ¿no? Para acceder a cargos políticos, digamos, me estoy inventando, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer aquí el Tribunal Constitucional? En vez de expulsar del ordenamiento jurídico, lo que va a hacer es incorporar y decir hombres y mujeres. Entonces, las mujeres también
podrán acceder a ciertos cargos políticos directivos. Entonces, en vez de expulsar, porque entiende que lo que hay es un escenario de aparente discriminación, entonces para no expulsar del ordenamiento jurídico ese artículo, lo va a mantener que perviva, pero le va a incorporar el texto que le falta, el texto que le hace compatible. En este caso de escenario de discriminación o presunta discriminación, pues se incorporará a las mujeres, si se entendería de que solo los varones, así literalmente hablando, solo los varones tendrían el derecho a ocupar cargos políticos, ¿no? De dirección alta. Entonces, esas son las aditivas. Van a añadir texto. En estos casos se constata una omisión legislativa, ¿no? Y hay algo que le falta a la norma, y que esa ausencia, esa omisión, lo que está haciendo es generar incompatibilidad, tener un resultado discriminatorio, por ejemplo, en el caso que les he dado. Entonces, va a haber una reconstrucción de la norma. La norma es inconstitucional no por lo que expresamente está ordenando, sino porque su regulación es insuficiente, por no prever determinados aspectos, por ejemplo, por no incluir a ciertos colectivos, a ciertas personas. Entonces ahí lo que hace el Tribunal Constitucional es expulsar del ordenamiento jurídico, no expulsarla, sino más bien incorporar esa parte que le está faltando. La norma es inconstitucional, no, o mejor dicho, se extiende la norma para que asuma un supuesto de hecho no contemplado en sus inicios y que sea conforme a la Constitución. La sentencia en las aditivas siempre van a añadir algo, pero ese algo es lo que permite que la norma perviva en el ordenamiento jurídico, es lo que permite que la norma se quede, la haga compatible. A ver, aquí hay varios casos, ¿no? De varias leyes. Un ejemplo de ellas es, por ejemplo, la ley que impone sanciones económicas a quienes no presenten declaraciones tributarias en plazos determinados por la administración tributaria, y solo en esos casos, digamos, solo algunas personas. Y resulta que podría generarse escenarios de discriminación, entonces la ley va a ampliar el contenido. Para el caso boliviano, en las sentencias integradoras hay muchos casos, no solo para el caso boliviano, sino en un derecho comparado, por ejemplo, los casos de preceptos que bajo ciertos requisitos conceden determinadas pensiones a hijas o hermanas de pensionistas de jubilación o invalidez, y se establece que la norma es inconstitucional porque se excluye a hijos y hermanos. Nosotros hemos tenido un caso muy bonito en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con la sentencia 62-2003, que aquí se las pongo, en estos casos de aparente exclusión. A ver. Aquí está, ¿no? Los casos para ser beneficiarios en la seguridad social, ¿no? Esto es en el caso boliviano. El caso de la norma que exigía adicionalmente al esposo o al padre de la asegurada la declaración de invalidez por la caja para ser considerado beneficiario, y no hacía a la madre o esposa del asegurado. ¿Vean? Entonces, ¿qué pasaba? Si el beneficiario iba a ser varón, ¿no? Entonces, para ser beneficiario tenía que además, se le exigía un requisito adicional, ¿no? Que se decía que la asegurada, la declaración de invalidez tendría que estar además establecida como un requisito. Pero no ocurría lo mismo para la madre o la esposa del asegurado. Entonces aquí el tribunal entendía que había un tratamiento diferenciado que no era compatible con la Constitución. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? No, entiende que el texto en sí no es inconstitucional,
porque obviamente estaba vinculado a los requisitos para la declaración de invalidez. Entonces, no había de beneficiario, no había la necesidad de expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces, aquí el artículo, inciso A, el inciso C del artículo 14 del Código de Seguridad Social, que exigía adicionalmente al esposo o padre de la asegurada la declaración de invalidez por la caja para ser considerado beneficiario, y no así a la madre o esposa o asegurado. Este era el texto. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Establece lo siguiente. Por tanto, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la frase contenida en el artículo 14 del Código de Seguridad Social, inciso A y C, que señalaba inválido reconocido por los servídicos de la caja, quedando consiguientemente ambos incisos con el siguiente texto. Vean, aquí el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es añadirle texto, añadirle norma. Mire, y él reformula el propio Tribunal Constitucional y señala lo siguiente: la esposa o la conviviente inscrita en los registros de la caja o el esposo, ¿no? Antes solo decía la esposa. El padre y la madre siempre que no dispongan de restas personales para su subsistencia. Entonces, añado. Estas sentencias, por eso les decía, aquí el Tribunal Constitucional se da la tarea de incorporar texto. Estas son las famosas sentencias aditivas. Lo que sí hay que establecer es, y como les señalaba hace rato, el cuidado de que estas sentencias siempre suelen declararse o construirse en casos de presuntas discriminaciones, ¿no? Entonces, si hay falencia y si hay escenarios donde la ley está siendo omisiva, se va a incluir a quienes están siendo discriminados. O si hay al revés, si más bien hay excesivos tratamientos o mayores exigencias a unos rompiendo el test de igualdad, entonces se va a quitar y se va a generar escenarios de igualación. Pero ¿quién va a ser? Directamente el constitucional. Ya no hay ese reenvío que se le da al legislador. Y yo aquí sí quisiera preguntarles a ustedes cuál es su opinión, su percepción de esta clase de sentencias. ¿Generan inseguridad jurídica? ¿Generan seguridad jurídica? ¿Cómo las podríamos entender? Estas discusiones, estimados participantes, siempre vuelven a operar cuando cambian los magistrados, cuando cambia el tribunal, su conformación. Todos estos ejemplos que les he dado, si ustedes se fijan y le han puesto tino, van operando en distintos periodos, ¿no? Este, por ejemplo, es del primer periodo del Tribunal Constitucional de la época de los 10 años. El tribunal de la época de los 10 años, durante los 10 años que tuvo jurisdicción constitucional, vigencia o ejercicio, 9 en realidad, sí, 9, 10, adoptó esta postura, ¿no? De emitir sentencias aditivas, sentencias interpretativas, manipulativas, de esto hay fuerte. Pero luego ya el Tribunal de Transición, bueno, el Tribunal de Transición no adoptó esta postura porque consideraba que el Tribunal Constitucional no podía legislar, no podía asumir un rol de creador del derecho. Luego se pasa este periodo y entra el pluri en las anteriores sentencias que les daba de la 2055 quebrado 2012, ya son pronunciamientos del pluri, y la 1417 la Avelino Cini, ya desde inicio el tribunal volvió a reencauzar este criterio y entendió que sí podía pervivir, mantener, adoptar, mejor dicho, sentencias interpretativas. Tenía aquí una pregunta. En la teoría del legislador legativo, es decir, el Tribunal Constitucional se convierte en legislador. Perfecto, exactamente, doctor. Es un legislador positivo. Es un legislador positivo y las razones ya les hemos
ya les hemos dado. Se convierte en un legislador positivo para generar escenarios de igualación como este, ¿no? Entonces, no lo va a hacer en todos los casos. Generalmente, como les decía, por eso es un lindo tema de tesis, de investigación académica, para ustedes ver los alcances de las sentencias interpretativas, aditivas, sustitutivas. Si ustedes le hacen una revisión, por lo menos a las sentencias de la primera época, siempre se emitían sentencias aditivas, sustitutivas, en casos de escenarios de discriminación, de omisión legislativa, etc. Pero no siempre los tribunales constitucionales, al cambiar a quienes a quienes van a formar parte del Tribunal Constitucional, no siempre son parte de estos criterios. Entonces, este problema jurídico que estamos hablando vuelve a plantearse, vuelve a reproducirse, ¿no? Y hay tesis intermedias, si ustedes quieren. La tesis intermedia es de que el Tribunal Constitucional ya no le mete pluma, ya no va a adicionar, ya no va a sustituir, y le da un encargo al legislador. Le exhorta, legislador, arregle esto, de acuerdo obviamente a los fundamentos jurídicos de la sentencia. Pero cuando hace eso el Tribunal Constitucional, nosotros ya les he dicho los ejemplos que hemos tenido donde el legislador no tenía que hacer mucho y no lo hizo, ¿no? Entonces, eso me gustaría que podamos discutir, no sé qué les parece, tal vez algún comentario frente a estas sentencias sustitutivas, activas, de que el Tribunal Constitucional se permite hacer, no solo el boliviano, todos los tribunales constitucionales han adoptado esta postura. ¿Qué les parece? ¿Mm? Díganos, doctor. La pregunta, aclarándola, no ya si el Tribunal Constitucional tiene la facultad para adoptar estas sentencias. Las tiene. Como máximo órgano de control de constitucionalidad, las tiene. Díganos, doctor. Sí, buen día, doctora. ¿Cómo está, doctor? Doctora, en el ámbito del control normativo, cuando el Tribunal Constitucional recibe un proyecto de ley a efecto de controlar su constitucionalidad antes que la ley esté aprobada, y el tribunal hace las observaciones en base a que ese proyecto no está acorde a la Constitución, ahí se convierte en un legislador positivo o negativo. Cuando, a ver, reitéreme. Cuando hace el control normativo, ¿ya? Y va un proyecto de ley del legislativo a su control, al control de constitucionalidad de la tribunal, ¿ya? ¿En qué tipo de legislador se convierte en este caso el tribunal? En realidad, aquí lo que está haciendo el tribunal, todavía la norma no ha nacido. Usted me está preguntando en control preventivo de constitucionalidad. En control preventivo de constitucionalidad, el tribunal va a ejercer simplemente las labores de contralor de la constitucionalidad y va a evitar que nazca la vida jurídica, que nazca la
jurídica una norma inconstitucional. Entonces, lo que va a hacer es declarar y decir, si se está entendiendo esta norma de esta manera, hay que expulsarla, o sea, no puede entrar a la vida jurídica. Y mire, doctor, su pregunta es bien importante con lo que ha ocurrido con las cartas orgánicas. O sea, respondiendo a su pregunta, en control normativo de constitucionalidad preventivo, lo que hace el tribunal es evitar que nazca la vida jurídica, al revés de lo que es en control correctivo. En control correctivo, más bien lo que hace es mantener el tribunal la norma jurídica, pero sujeta a interpretación, ya sea añadiendo lo que le falta, sustituyendo lo que le falta, o simplemente interpretándola y diciéndola, este es el sentido compatible. El control preventivo lo que va a hacer es, obviamente, un juicio de constitucionalidad, va a ser un control de constitucionalidad tradicional, como se hace, y va a decir, bueno, esta norma no puede entrar a la vida jurídica porque es inconstitucional, por estos motivos, y por lo tanto no va a entrar. Esa sería la primera respuesta, estimado doctor. En control preventivo normativo de constitucionalidad, el tribunal va a ejercer sus labores tradicionales y obviamente va a impedir que una norma nazca al ordenamiento jurídico, controlando y explicando. Pero su pregunta es bien importante, doctor, ¿en qué sentido? Ustedes saben que las cartas orgánicas y los estatutos autonómicos entran a control preventivo de manera directa, ¿no? Es un control directo, obligado, no es facultativo. Entonces, todas las cartas orgánicas, todas, y los estatutos van y llegan al Tribunal Constitucional para ser sometidas a control de constitucionalidad en cada uno de sus artículos. Es una tarea muy grande que tiene el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, estimados doctores, y yo más bien les reboto la pregunta a raíz de la intervención del doctor, si en control preventivo de constitucionalidad el Tribunal Constitucional podría emitir sentencias interpretativas. Creo que más o menos a ese lado iba su pregunta también, ¿no, doctor? Si el tribunal podría emitir sentencias interpretativas en control preventivo, o sea, sentencias aditivas. ¿Qué dicen ustedes? Este es un problema jurídico que ha nacido al interior del Tribunal Constitucional, ¿no? Y en cartas orgánicas y estatutos. Y hay dos posturas. A ver, puede haber sentencias interpretativas, o mejor dicho, en este caso se llaman declaraciones, porque es un control preventivo. La norma no ha nacido a la vida jurídica. ¿Podría el Tribunal Constitucional emitir una decisión interpretativa condicionada o una aditiva si está en proceso de discusión todavía el proyecto? ¿Qué dice? No, doctora, considero que no puede, sí, no puede, porque todavía, digamos, la norma no salió no es parte de la economía jurídica, entonces por lo tanto no podría. Sin embargo, en el ámbito, digamos, de las cartas orgánicas, de los estatutos orgánicos, de las cartas de las autonomías campesinas, originarias, ¿eh? Se pone un poco difícil la situación en el sentido de que estos instrumentos van digamos, observados, vuelven otra vez a un referéndum a su región, ¿no? Y en este caso, ahí el tribunal ha hecho una observación, ¿ya? Saca diversas disposiciones que pueden ser incompatibles con la Constitución, ¿ya? Y le dice, bueno, señor, acomode esto y métalo al referéndum. Pero ahí, por ejemplo, en ese espacio, en ese interín,
pueden haber reformas dentro de ese proyecto y bueno, se aprueba así y una vez aprobado por referéndum se aplica. Recién a partir de ello, el Tribunal Constitucional podrá emitir en este caso ya son sentencias, porque ya no son declaraciones, ¿no? Exacto, son Sí. declaraciones. Declaraciones son antes de que esté aprobada la norma. Correcto. Y cuando ya está aprobada la norma, ya son sentencias, que puede ser una aditiva, restrictiva o tal vez orientadora. En este caso, por ejemplo, tendría que alguien plantear un recurso, tal vez incidental, concreto, de inconstitucionalidad de la norma, de esa carta orgánica, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Ya sé por dónde va, estimado doctor. Mire, nuestro sistema constitucional establece que si bien se ha realizado el control preventivo de las normas orgánicas, de los estatutos orgánicos, de los estatutos autonómicos, de las cartas orgánicas, el control preventivo que se hubiera realizado no impide, estimado doctor, no impide realizar nuevamente un control de constitucionalidad de aquellas normas que ya han sido aprobadas mediante referéndum en control correctivo ya. ¿Sí? Digamos, yo he declarado la constitucionalidad del artículo 5 del proyecto o del estatuto autonómico X, ¿no? Se lo ha declarado constitucional. En realidad, en control preventivo lo que adopta el tribunal es la denominación compatible. El que se haya declarado la compatibilidad de ese artículo no impide que cuando ya sea aprobado, como usted señala, mediante referéndum, se lo pueda denunciar el día de mañana, se pueda denunciar la inconstitucionalidad ya de ese artículo, que ya es norma. Eso le ha dicho el tribunal que sí es posible. Sí es posible porque el legislador no puede prever en control preventivo todas las posibles consecuencias jurídicas que puede ocurrir al aplicar la ley, al caso concreto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya está la respuesta a su pregunta, estimado doctor, ya ha sido definida la primera declaración, la declaración 1 quebrado 2013, en la que ha establecido que el control de constitucionalidad preventivo realizado a estatutos y cartas orgánicas no impide que una vez aprobada, sancionada, pasada todo el test, ¿no?, que tiene que hacerse, todo ese procedimiento de control de constitucionalidad, pueda ser denunciada a futuro cuando ya sea norma y ingrese al ordenamiento jurídico boliviano como norma, sea denunciada de inconstitucional, se la pueda volver a controlar cuando se hubiera declarado su constitucionalidad. Es perfectamente posible a partir de una acción de inconstitucionalidad concreta, a partir de una acción abstracta de inconstitucionalidad. Ya eso operó un control correctivo, ¿no? Entonces, eso sí es posible, estimado doctor, cuando se declara la inconstitucionalidad o qué es la constitucionalidad en control preventivo. No impide realizar un nuevo control en fase correctiva ya, cuando ya ha sido sancionado. Alguien, Bien, creo que quería... doctora, gracias. No, a usted más bien por su pregunta y su aclaración. ¿Alguien más quería tomar la palabra? No, aquí teníamos un comentario del doctor Elvio Cuellar que decía, yo creo que no podría haber declaración interpretativa porque estaría aplicando o interpretando una norma inexistente, exactamente, e invadiendo flagrantemente la competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque esta última tiene todavía la opción de corregir dicha ley o sustituir la norma objeto de control. Plenamente de acuerdo, estimado doctor. Plenamente de acuerdo. A ver, yo les comentaba y les decía que el Tribunal Constitucional tiene dos posturas. Si ustedes revisan las declaraciones a las que han sometido a control de constitucionalidad, estatutos y cartas orgánicas, se va a encontrar que el Tribunal Constitucional está emitiendo declaraciones con compatibilidad condicionada, ¿no? Y establece y dice, se declara la compatibilidad del artículo 5 en tanto y en cuanto se entienda de esta manera. Ahora, ¿qué pasa?
Ojo, ustedes saben que en etapa de control preventivo de constitucionalidad de estatutos y cartas orgánicas vienen son varios periodos, ¿no? El primer periodo es donde el Tribunal Constitucional realiza el control de todos los artículos y ha establecido el tribunal que solo va a fundamentar, solo va a justificar la incompatibilidad de un texto normativo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos los artículos declarados constitucionalmente, el tribunal los declara y dice son compatibles, pero no explica por qué son compatibles. Pero de los que sí declara que son incompatibles, ahí justifica y dice, son incompatibles por estos motivos, ¿no? Pero esa sería la solución tradicional, coherente, como señala el doctor, porque luego si yo voy a querer interpretar y ponerle un carácter aditivo a la sentencia, un carácter sustitutivo, estoy invadiendo la asamblea, a la asamblea legislativa, porque hay la opción de que ellos corrijan, ¿no? Porque la sentencia o la norma no ha nacido a la vida jurídica. Pero ¿qué pasa? El tribunal declara la compatibilidad condicionada, pero lo raro es que solo pueden volver al tribunal aquellas normas que han sido observadas, ¿no? Las que obviamente han sido declaradas inconstitucional, una parte del texto, entonces hay que reelaborar y tienen que volver al Tribunal Constitucional a ser reelaboradas y luego volver a ser controladas. Pero aquellas que han sido declaradas compatibles condicionadamente, sujetas a interpretación, esos textos ya no vuelven, ¿no? Entonces aquí nace la gran contradicción. No puede haber interpretación condicionada cuando la norma no ha nacido a la vida jurídica. El sentido de la conservación de la norma es de la norma que ya ha nacido, que ya tiene vida jurídica. ¿Por qué la estoy expulsando? ¿Por qué no la quiero expulsar? Porque la quiero mantener todavía en el ordenamiento jurídico porque hay un sentido que la hace compatible. ¿Qué sentido tiene establecer algo que no va a nacer condicionado? O sea, esa es la lógica, y más aún cuando estos artículos ya no vuelven a ser controlados por el Tribunal Constitucional porque se ha declarado su compatibilidad condicionada. Entonces, como les digo, hay dos posturas, ¿no?, del Tribunal Constitucional, una con disidencia fuerte que dice que en control preventivo de constitucionalidad no puede haber declaraciones con compatibilidad condicionada, porque el texto no ha nacido a la vida jurídica. Y esta es una discusión que sigue habiendo al interior del Tribunal Constitucional. Y como les decía, en materia de carta orgánica y estatuto, todos estos artículos que han sido declarados condicionadamente compatibles no vuelven. Y como decía su compañero, van a ser aprobados al referéndum y resulta que la gente aprueba el referéndum, no se somete al referéndum el texto de la carta orgánica y no les dicen, que esta carta orgánica ha sido declarada compatible, pero con esta condición. Ojalá si pasara eso sería una belleza, pero creo que quien maneja o trabaja con autonomías, creo que no se están haciendo los referéndums en ese sentido, ¿no? Entonces aquí hay un problema muy, muy complicado que puede ocurrir con lo que su compañero señalaba. ¿Qué sentido tiene yo interponer o corregir una norma, ponerle una adición o una reducción, si luego va a volver para que la asamblea sea la que corrija? Es muy importante lo que señala el doctor Cuellar. Bueno, con estas sentencias, diferentes clases de sentencias, fíjense, hay un montón de sentencias. El tribunal ha ido emitiendo varias sentencias. Miren cómo hay las sentencias. Un ejemplo de sentencia sustitutiva es la siguiente. Les voy a pedir, por favor, voy a poner el cargador. Aquí, se me va a quedar sin. Miren, este es otro caso.
pero esto es control posterior, ¿no? O sea, son sentencias que han nacido ya a la vida jurídica. Otro ejemplo en este caso de sustitutiva, era la ley del artículo, que establecía el artículo 2 de la ley 3092, que reconocía legitimación activa para interponer la acción contenciosa administrativa al sujeto pasivo, ¿ya? Y o tercero responsable, y no así a la administración. Entonces aquí el tribunal entendió que había una cierta incompatibilidad, ¿no? De solo reconocer al sujeto pasivo y no a la administración. Y en un artículo, el artículo 90, estableció en su fundamento jurídico lo siguiente: refiriéndose a la norma que otorga legitimación activa para interponer el contencioso administrativo solo al sujeto pasivo y o tercero responsable, entendió lo siguiente: si bien es evidente que el proceso contencioso administrativo implica medio de impugnación judicial frente a la actividad administrativa, ello no debe llevarnos a restringirlo solo a la defensa de los derechos subjetivos de los particulares, y que la administración tributaria debe renunciar al derecho de activar este medio de impugnación judicial cuando las resoluciones pronunciadas en vía de impugnación administrativa sean manifiestamente desfavorables de los intereses públicos que defiende la administración tributaria, privándosele la posibilidad de acceder ante un juez independiente e imparcial a objeto de exponer y reclamar sus pretensiones. La absoluta limitación a la legitimación activa de la administración tributaria, sin determinar las excepciones o posibilidades en que podría hacerlo, no contiene una justificación razonable que le priva el derecho a la tutela judicial efectiva. A raíz de este razonamiento, lo que hace el tribunal, fíjense cómo va a reconstituir. Respecto a esta norma, ¿no? El texto de la norma era el siguiente: se establece que la resolución administrativa dictada por el superintendente tributario general para resolver el recurso jerárquico agotada la vía administrativa, pudiendo acudir el sujeto pasivo y o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía del contencioso administrativo, según lo establecido en la Constitución Política del Estado. Esto decía el texto. El tribunal, al declarar la inconstitucionalidad de esta frase, el Tribunal Constitucional declara: 1. Inconstitucional la frase contenida en el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 3092, referido al sujeto pasivo y o tercero responsable. Y 2. Queda el primer párrafo del artículo 2 de la Ley 3092 de la siguiente manera. Vean, aquí el tribunal está reconstruyendo el texto. Se establece que la resolución administrativa dictada por el superintendente tributario general para resolver el recurso jerárquico agotada la vía, pudiendo acudirse a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo. Vean, aquí ha excluido las frases que son incompatibles y ha sustituido, y obviamente ha acomodado el texto, ha escrito. Como les decía, estas sentencias a veces son difíciles de digerir, pero al final, de alguna manera, se justifican, ¿no? Porque la incompatibilidad no es de todo el texto, sino de una frase, ese algo que le está haciendo inconstitucional, o esa omisión que le está haciendo inconstitucional. Si se trata de una omisión, pues lo que va a hacer el tribunal es añadir el texto que va a lograr que sea compatible. Y si se trata de más bien un texto que está de más, es el que está generando la inconstitucionalidad, pues lo que va a hacer el tribunal es sustituir el texto, ¿no? Y va a reconstruirlo como considera que es compatible con la Constitución. Entonces, con esto habríamos terminado este contenido de los tipos de sentencias que hay en la jurisprudencia. Son sentencias, reitero, interpretativas,
y que no solo se construyen en materia de control normativo, también en control tutelar, ¿no? Y varias, a diario vemos en las acciones de defensa cómo el Tribunal Constitucional utiliza interpretaciones conforme y le está dando un sentido normativo al texto para declarar si el acto es lesivo o no es lesivo. O sea, hay varios casos de en la jurisprudencia. Entonces, ustedes ir encontrando al reconstruir o al realizar el análisis dinámico de la Constitución con esta clase de sentencias, tanto interpretativas, sustitutivas, etcétera. Son varios casos, bueno, que por cuestiones de tiempo no las vamos a estudiar todas, ¿no? Ahora, los ejemplos de sentencias a partir de los efectos temporales, esto también es muy importante, ¿no? Las llamadas sentencias exhortativas. Son aquellas que el resultado de la constatación de situaciones aún constitucionales donde se hace una apelación al legislador. Estas sentencias son un poco menos invasivas, ¿no? Se le dice al legislador que modifique, que corrija. La última postura que suelen tener los tribunales constitucionales para no tener muchos contrapiés con el legislador, pues el tribunal empieza a emitir sentencias donde está estableciendo toda la fundamentación jurídica y en vez de meterle pluma, dice, bueno, tribunal legislador, usted me modifica esta sentencia o este texto legal de acuerdo a los fundamentos jurídicos. ¿Y qué hace ahí el Tribunal Constitucional en esta clase de sentencias? Empieza a establecer directrices. ¿Sí? Directrices para que el tribunal determine, legisle lo que tiene que legislar, pero de acuerdo a esas directrices. Aquí ya la ratio decidendi, el precedente vinculante, está construido ¿dónde? Está en toda la razón jurídica donde, y ahí el legislador ya no se desmarcar, porque le está diciendo qué es lo que tiene que hacer a partir de ciertas directrices, ¿no? Él ya no está corrigiendo la norma expresamente, pero sí le está diciendo cómo tendría que corregir la norma para hacerla compatible, ¿no? Estas son las llamadas sentencias exhortativas, donde le pide, donde hace además recomendaciones y un poco para que como que no es tan invasivo, ¿no? Esas son soluciones que suelen adoptar ciertos tribunales. Y las sentencias con efecto TABA y la sentencia a la que les señalaba, miren, nosotros no solo con el caso, no solo con el, estoy con eco creo, no solo con el caso de que les decía del Código Civil, sino tenemos el caso del Código Tributario, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, no sé si hay jueces o abogados vinculados, especializados en materia administrativa, tributaria. La sentencia 9 es un ejemplo bien fuerte que ha tenido que soportar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma que prohibía la vigencia del contencioso tributario, ¿no? Y declaró la ley 1340, creo que es, ¿no? La ley 1340, y declara la inconstitucionalidad de esta ley que elimina el contencioso tributario. Y el tribunal explica y dice que no es posible quitar en el sistema tributario el contencioso tributario porque el contencioso tributario es una garantía de la vía judicial, ¿no? Porque en la administración está el administrado frente a la administración y obviamente no hay una relación de horizontalidad, es una relación jerárquica. Para controlar la decisión de la administración, pues, necesariamente tiene que haber la garantía de la vía judicial, y la garantía de la vía judicial la vemos en el contencioso administrativo o en su caso en el contencioso tributario. ¿Qué había hecho esta ley? Elimina el contencioso tributario y el tribunal declara la inconstitucionalidad de esa norma. Pero le da efecto diferido, ¿no? Con la 9. Y le dice, declara la inconstitucionalidad de este artículo que había, esta ley, la 2492, que había eliminado
el contencioso tributario y le dice que es inconstitucional, ¿no? Pero esta inconstitucionalidad va a tener un efecto diferido. La inconstitucionalidad va a ser después de 2 años, ¿no? ¿Qué pasa? Emite esta sentencia el año 2004 y llega pues el 2006 y el legislador no le hizo caso. Entonces, ¿qué pasaba en ese contexto? La inconstitucionalidad era pues inmediata, porque ya habían transcurrido 2 años. Entonces, ¿qué hace el tribunal cuando le llega el primer caso en materia en acción tutelar? El tribunal entiende que no podía privar al justiciable, de un mecanismo de la vía judicial, que es estructural en un Estado democrático de derecho que asegura la independencia de los órganos, y entendió que ese razonamiento era incompatible, ¿no? Incompatible, y que por lo tanto en esa sentencia incorpora nuevamente ante la omisión del legislador la pervivencia del Código Tributario hasta que el legislador cree una nueva ley. Si la querían reformar el contencioso tributario, pues que creen otra que asegure la garantía de la vía judicial. Entonces, por eso es que nosotros creo que seguimos aplicando el código, la 1340, ¿no? Entonces vean cómo a veces el legislador pues no cumple su rol y ahí el Tribunal Constitucional tiene que nomás encauzar el ordenamiento constitucional y emitir a partir de la tipología de las sentencias y sus efectos esta clase de sentencias, ¿no? Sentencias con efecto diferido y en otras cosas sentencias mucho más invasivas donde él va a regular, va a incorporar texto o va a suprimir texto. Entonces, con esto habríamos terminado. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna aclaración respecto a este tema, ya terminando el estudio de la jurisprudencia a partir de sus tipos de sentencias. A partir de la tipología del derecho jurisprudencial, ustedes lo conocen, lo que son fundadoras, reconductoras, sistematizadoras, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, díganos, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. Levantó la mano. Bueno, para ir finalizando, ya en la tipología de las sentencias, vamos a tener la última tipología a partir de los efectos, ¿no? Y aquí, sí, buenas díganos, tardes, doctor. doctora. En relación a la ley tributaria, al código tributario, yo tengo mis dudas y unas observaciones. Resulta que en los delitos de defraudación aduanera existe la tipología justamente en el código tributario. Sin embargo, cuando hay una adulteración, digamos, en una declaración, al ingresar mercadería, puede ser corregida ese documento. Creo que es la declaratoria de internación, creo que es de la mercadería. Puede ser corregida y resulta que el delito permanece. O sea, internamente en la aduana, ese documento que estaba siendo utilizado como falso y lo introducen al área, a la tipificación, lo subsumen a un tipo penal. Puede ser corregido ese documento, pero yo no entiendo qué hacen si hacen que desaparezca el delito, continúa el delito, o cómo se maneja eso. La verdad, un poco como que me confunde, porque puede ser corregido ese documento haciendo nuevamente una declaración de, creo que es el DIE, el DIE, algo así, pero sí se puede corregir, porque recuerdo que en un caso donde se dio este tema, vino la persona y dijo, yo estoy corrigiendo el documento porque sí hay esa posibilidad y evidentemente hay un reglamento que autoriza que se puede corregir ese documento,
DUE, creo que, si no me equivoco. ¿Y qué pasa con el delito si está tipificado? A mí me parece que hay un poco de descontrol en cuanto a la tipificación y al control que se hace a la mercadería que ingresa o que sale, doctora. Entonces Allá. yo pienso que como que hay un desajuste normativo en relación a a lo tributario, doctora. Ah, ya. Perfecto, doctora. Y este tipo de delito, ¿qué sería? ¿Cuál sería el tipo penal en esta situación fáctica que usted dice de rectificación de la declaración? No sé cuál será el tipo penal, honestamente le confieso. Aduanero. Falsificación de documento aduanero, doctora. Ah, ya, falsificación de documento aduanero. Entonces Eh, la doctora, a ver, para poder... Le escuchamos, doctora. Un poco para ah, entender la pregunta. está dentro del tipo penal de defraudación aduanera y en ese tipo penal existe un reglamento donde autoriza la corrección del documento de internación de la mercadería. Pero Ya. yo no entiendo qué pasa en el camino cuando ha corregido ya ese documento, o sea, ha podido subsanar, porque resulta que en el exterior, en el país de donde traen la mercadería, Ujú. es posible que puedan cometer errores y sí dice, hay un reglamento donde dice que si es, en caso de que se hayan cometido errores, podrá subsanar, dice. Pero si ya está subsumido en el tipo penal y ya está el proceso ya iniciado, ¿qué pasa con ese, con esa persona, ¿no? Que ha cometido un delito de defraudación aduanera, pero sí ha podido corregir su documento, ¿no? No entiendo qué hacen. A mí me parece una doble tipificación, no sé, una doble sanción, porque aparte que le sacan la multa cuando corrige su documento, y Ujú. encima tiene la sanción penal más. Ya, pero ya, perfecto, ahora sí le estoy entendiendo. Entonces, a mí me pueden iniciar un proceso penal por falsificación de documento, ¿no? Ese sería el tipo penal, lo que dice la doctora Mirna. A raíz de que yo, no obstante que la ley me permite corregir mi declaración impositiva y que además de YAPA me impone una multa, me estoy enterando, estimada doctora, de esto. No, la verdad es que yo no manejo materia tributaria, pero a ver, ayudemos a analizar el caso. Entonces, a mí la norma me permite, la norma me está permitiendo corregir lo que yo omisivamente he declarado mal, o sea, en vez de decir, no sé, 500 toneladas de tal producto, le había quitado un cerito, ¿no ve? O sea, que no es poca cosa. Entonces, en vez de esto son 50. Entonces, me equivoqué en eso y corrijo. La norma me permite corregir. Pero en esa situación, ya entendiéndole la pregunta a la doctora, por esa situación de que yo he corregido, ya me multan, ¿no, doctora? Usted dice que yo recibo una primera sanción de que si bien me permite corregir, pero yo ya voy a ser sancionada con multa en esa situación, ¿no es cierto? Y luego su pregunta es que además de esa multa, yo puedo ser pasible de un proceso penal por el delito de falsificación de documento, ¿sí? Así es, doctora, así es. Ya. Ahora yo no sé, honestamente, si a mí la norma me permite corregir y al corregir yo ya estoy siendo sancionada con una multa, entonces, ¿por qué se me tendría que seguir el proceso penal? ¿El tipo penal permite eso? Eh, En el no sé. tipo penal no, simplemente tipifica, dice, será pasible a la pena de 4 a 8 años, creo que si no me equivoco, porque tampoco le da la opción de que pueda acogerse a la suspensión condicional de la pena, digamos, ¿no? Ah, En ya. el caso de que haya podido, qué sé yo, subsanar no sé, pero no, Ujú. no, no, no.
establece un tipo penal de 3 años, digamos, para que pueda acogerse algún beneficio, ¿no? Alguna salida alternativa. Pero a la vez hay un reglamento que autoriza que sí se puede sanear, se puede subsanar Correcto. esa falsedad en la que estaría incurriendo. Es que yo no entiendo cómo el legislador ha sacado tantas normativas. Por un lado, Ajá. le da la facultad de que él pueda sanear, pueda subsanar y le dan una sanción y alternativamente una sanción penal. A mí me parece Correcto. incorrecto, ¿no? Ah, ya, ya. Perfecto, estimada doctora. Ya entendido entonces. Entonces, en este caso, más que bueno, hay que entender una cosa, ¿no? El Tribunal Constitucional en la sentencia 560 quebrado 2002 o 2004 ha establecido que el non bis in idem, ¿no? No es que prohíba a que, no, a que se pueda iniciar si me he iniciado un proceso penal, ya no me puede iniciar un proceso administrativo, ¿no? Lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en el non bis in idem ha entendido que con un solo acto puedo yo a veces infringir dos bienes jurídicos diferentes. La norma penal está protegiendo un bien jurídico y la norma administrativa, si yo soy, por ejemplo, un funcionario, está protegiendo otros bienes jurídicos y por lo tanto no hay una lesión del non bis in idem en puridad, cuando en cada uno de los encauces yo con un solo hecho he podido vulnerar dos bienes jurídicos protegidos en dos instancias diferentes. Eso lo ha aclarado el Tribunal Constitucional. En el caso que usted me dice, estimada doctora, yo no sé ahorita cuál será en los hechos el alcance de este artículo que me dice por el cual voy a ser juzgado penalmente. Entonces, si yo le demuestro al tribunal, o digo, haciendo un control de constitucionalidad, que este bien jurídico ya ha sido corregido en sede administrativa, entonces ahí sí habría un non bis in idem. Más que un vicio en la norma, creo yo que sería un vicio de aplicación de la norma, el ejemplo que usted me está dando, pero eso sí, yo tendría que ver un poco el alcance de este texto, ¿no? O sea, primera aclaración, no altero el non bis in idem cuando yo sigo cursos vía penal o vía administrativa por un solo hecho, porque hay situaciones donde sí es posible que yo he lesionado con un solo acto ambos bienes jurídicos protegidos por distintas normas. Pero en el caso suyo, si la norma a mí me está permitiendo corregir, ¿no? Corregir mi declaración y encima ya me han sancionado con multas, evidentemente, estimada doctora, creo que en la figura que usted está señalando y que luego en etapa fiscal o que es en etapa de persecución penal me quieran seguir un proceso penal cuando la norma me permite corregir, entonces yo creo que no estaría subsumida en el delito de falsificación de documento porque el documento que primeramente presuntamente habría alterado, yo ya lo he corregido y está de acuerdo a la propia norma que me establece. A ver, estimado doctor, si es que le he entendido Doctora, bien el problema, ¿no? Sí, doctor, no, lo que lo escuchamos. yo quería, a lo mejor, la duda que tiene la doctora y la modificación de la DUI pasa porque hasta cierto importe implican una cuestión contravencional y posterior a esa cuantía ya va a ser delito aduanero, Ah, delito. ya. Perfecto, doctor. Esa ya sería otra situación fáctica. Ya, perfecto. Más bien, claro, sí, hay casos, ¿no? Que hasta un monto es contrabando y hasta otro es contravención. Sí, doctora, en realidad el caso era que se inició el proceso penal y a la vez le dieron el chance de que el señor pueda corregir. Ya estábamos en la etapa del proceso, en la etapa de juicio, y el señor Ujú. dijo, pero yo estoy corrigiendo, hay una normativa que me permite, ¿por qué estoy en este juicio?
no Correcto. correspondería que me procesen. Ese era el reclamo del señor y nosotros paramos un poco las orejas y dijimos, es verdad, porque él nos demostró con documentos que evidentemente ya había saneado e inclusive ya le habían pagado, le habían cobrado una sanción pecuniaria, una multa. Correcto. Y él decía, ¿por qué estoy en este juicio si yo ya he saneado, subsanado mis documentos de importación? ¿No? Correcto. En- Y como que a uno le deja así, como que no sabe qué salida darle, ¿no? Como que estamos correcto. en juicio y no tenemos que leer otras normativas más para llegar a darle una solución, ¿no? Correcto. Sí. Ahí, Lo doctora, que usted pasa tiene es una que vía. Ah, díganos, doctor. Lo que pasa es que si la administración aduanera verifica que en la declaración se han falseado datos, le da la posibilidad de revisar y el contribuyente puede ser sujeto a reintegro por Ya. las declaraciones que hayan sido omitidas o por los importes que hayan sido omitidos. Ah, ya. Perfecto, doctor. Mire, doctora, usted ante este dilema, como jueces, a mí me gusta su pregunta, es muy importante. Cuando uno tiene duda en la aplicación de la norma, está obligado, a partir de la vigencia normativa de la Constitución, para no lesionar derechos, porque usted se está preguntando aquí si con esto no estoy afectando el non bis in idem. Pues lo que toca, doctora, es de oficio plantear una acción de inconstitucionalidad concreta y que el Tribunal Constitucional le resuelva este dilema para ver si no se está afectando el non bis in idem, porque a usted le está dudando en este caso. Y lo correcto es, pues, que plantee, cuando hay duda, la acción de inconstitucionalidad concreta es de oficio, o sea, tiene que ser planteada por el juez y puede ser de oficio, no necesito que la instancia, que la parte me plantee, pues yo formularé como juez porque me obliga a la vigencia normativa de la Constitución a no aplicar el derecho lesionando derechos, ¿no es cierto? Y perfectamente usted tiene aquí una duda de si estoy en non bis in idem frente a una probable ya sanción con multa y con este otro proceso penal. Ya con las explicaciones del doctor tendríamos que ver también nuestras situaciones fácticas. Si en el caso de la norma tributaria dice hasta aquí es contravención y a partir de aquí delito, bueno, esa ya es otra figura. Y con lo último que acaba de aclarar, con mayor razón. Entonces, nos dice hacer control de convencionalidad. A ver, control de convencionalidad. ¿Podría tener la posibilidad de hacer un control de convencionalidad, estimado doctor? Podría hacerlo. Pero aquí la doctora está teniendo duda en el carácter normativo del texto, ¿no? El control de convencionalidad lo podría hacer. Ahora, no sé qué texto, si usted se refiere al non bis in idem, podría realizarlo. Pero a mí todavía yo no, bueno, como no manejo materia tributaria, yo todavía tengo una duda. Entonces, creo yo que la salida haría por plantearle esta duda al Tribunal Constitucional. El control de convencionalidad sí lo puedo plantear y obviamente puedo vincularme a la convención y haré el razonamiento. Es otra solución perfectamente posible. Como hace rato al inicio de clase, ahorita vamos, doctor, al inicio de clase habíamos dicho, ¿no? Hay tres formas de ejercer el control de convencionalidad, a partir de la preferencia interpretativa, a partir de la preferencia normativa, a partir de la interpretación conforme, que es lo que señala la doctora Sánchez, haciendo control de convencionalidad, y la última que es la inconvencionalidad de la norma, que eso sí solo la puede declarar con efecto erga omnes el Tribunal Constitucional. Díganos, doctor. Gracias, Levantó la doctora. mano. Va a disculpar. Yo No, usted más nuevamente. bien. Las Eh, mil gracias. no, no quiero ser que parezca que un monólogo. Doctora, existe la sentencia No, 001-2019 por el cual el Tribunal Constitucional resuelve declarar la constitucionalidad condicionada de la frase o por cualquier otra parte. Esto con relación al artículo 224 de conducta antieconómica.
Mi pregunta es, ¿la constitucionalidad condicionada puede aplicarse a casos anteriores? Es decir, en una apelación restringida o en un recurso de casación, ¿podría yo invocarla? Ah, ya. Usted pues, usted está en curso, su proceso está en curso y resulta que la sentencia ya ha declarado la constitucionalidad condicionada, me dice. Sí, la Usted quiere, 01-2019. ya, usted quiere vincularse a los efectos de esa sentencia, ¿cierto? Correcto, Y de correcto. acuerdo a, claro, es posible, pues usted puede establecer, porque además esta norma se va a aplicar, está controlada, o sea, esta sentencia lo que ha hecho no es expulsarla. Usted me está diciendo, ahorita no me estoy acordando el contenido mismo de esta sentencia, pero usted me está diciendo que se ha declarado la constitucionalidad condicionada. ¿Eso qué significa? Interpretación. Entonces yo en un proceso podré decir, ojo que esta norma está condicionada y el sentido que se le tiene a esta norma, si se me va a aplicar en el proceso, pues yo puedo invocar perfectamente. No sé si va por ese lado su pregunta. Sí, ¿Va por sí, ese lado, estimado cabalmente. doctor? Sí, sí, mi pregunta es porque hay tipos penales de texturas abiertas, como el tema de la conducta antieconómica, o en el caso cuando se habla de grave daño económico al Estado, por ejemplo. No se Así. determina si el grave daño económico puede ser 100 bolivianos, Correcto, 1000 bolivianos o correcto, 10 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, a pesar correcto. de que existe una exhortación del Tribunal Constitucional, pero por parte del legislativo hasta ahora no se ha determinado cuándo va a existir o en qué monto se va a determinar el grave daño económico al Estado. Correcto, doctor. Correcto. ¿Y se acuerda más o menos cuál es el quantum de esa condición que hace el tribunal? Yo no me acuerdo del contenido, estimado doctor, el alcance del carácter condicionado del texto. Porque sí, usted puede decir que se interprete la norma en ese contenido, en ese contexto. O sea, el juez, y en este caso el Tribunal Supremo, no puede darle el sentido que ya el tribunal ha controlado. O sea, el tribunal en una sentencia condicionada está diciendo, solo se permite la existencia, la persistencia, la subsistencia de este texto si se lo entiende de esta manera. Entonces, el texto va a permanecer en el ordenamiento jurídico sumado a lo que haya dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, este texto que usted me dice va a estar siempre añadido, anexado con la sentencia 1/2019. ¿No? Entonces usted perfectamente en el proceso en el que está va a poder pedir al tribunal que se lo aplique en esa dimensión, ¿no? No le podría el tribunal o el juez en un juicio penal darle otra interpretación, porque ya son el quantum del alcance de ese texto. Muy Esa es amable, doctor. los efectos de una sentencia de carácter condicionado. Y yo como juez ya estoy limitado de encontrar sentidos normativos, porque ya el tribunal ha establecido cuál es el único sentido compatible. ¿Sí? Entonces ya no lo puedo Sí, yo muy amable. añadir otro sentido. No a ustedes, más bien, estimados doctores, con su Doctora, la participación. palabra. Claro que sí. Doctora, Lo escuchamos, doctor. perdón. Bueno, no sé si comprendí bien cuando hizo la pregunta el colega o el compañero. Resulta que él creo que manifestaba de que si podría utilizar la sentencia constitucional ya cuando se encuentre en etapa de apelación a una sentencia, ¿no es cierto? O sea, sería apelación restringida utilizar esa sentencia. Así Me es, parece doctor que va por Clemente. ese lado. Así es. Claro, pero ahora, de acuerdo a procedimiento,
únicamente es admitido como una, o sea, para las apelaciones restringidas precedentes contradictorios, ¿no es cierto? Entonces, una sentencia constitucional se puede utilizar como un precedente. Esa es mi pregunta, doctora. Ay, 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 ay. A ver, mm, es muy buena pregunta. Pero ojo, viendo el texto, si estos precedentes contradictorios están vinculados a un instituto jurídico que el Tribunal Constitucional ha interpretado, creo que sí sería posible. O sea, ¿por qué? Digamos que hay autos supremos, ¿no es cierto? Vinculados, entiendo yo, a, ¿qué se llamaba el delito? Nos decía, doctor, actividad económica, daño económico. Conducta ¿Sí? antieconómica. Conducta antieconómica del 224. Perfecto, conducta antieconómica. Evidentemente la apelación restringida, en el caso, yo voy a arguir la existencia de precedentes contradictorios, ¿no es cierto? Para establecer este asunto. Ahora, estos precedentes contradictorios están vinculados a institutos jurídicos que han sido controlados constitucionalmente. Esa sería la figura, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. puede ser que yo no lo veo inviable, estimado doctor, honestamente. Puede ser que este primer precedente contradictorio A haya adoptado la interpretación restringida que la sentencia ya la ha controlado, y el precedente B contradictorio puede adoptar más bien el sentido que le está dando el Tribunal Constitucional al realizar el control de constitucionalidad. Entonces, creo yo que no se podría hacer una abstracción y decir, no, más aún en control normativo. O sea, el Tribunal Constitucional ya ha dicho, Claro. este instituto se lo tiene que entender de esta manera. Entonces, si al interior de la jurisdicción ordinaria se han ido evidentemente a precedentes contradictorios, pero ya hay una sentencia que ha controlado normativamente ese instituto que ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Justicia, creo yo no podría hacer abstracción de una sentencia constitucional que ya ha controlado. O sea, creo yo, honestamente, doctor, Sí. ahorita es un Porque problema muy tendríamos que complejo. llegar al auto supremo para plantear un amparo. O sea, ¿para qué tendríamos que desperdiciar tantas etapas para llegar a un amparo con un eventual auto supremo, ¿no? Cuando ya la jurisdicción podría corregir la labor, entendiendo lo determinado por el Tribunal Constitucional. Claro, es que el caso suyo, estimado doctor, es un caso complejo donde además de haber precedentes contradictorios en etapa de apelación restringida, ya hay un control de constitucionalidad de ese texto. Entonces, no se puede hacer abstracción de eso porque el texto va a ir unido siempre con la interpretación que le haya dicho el Tribunal Constitucional. Hoy en día no podemos aplicar el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal sin lo que dice la 101. O sea, es subregla anexada a la ley. Ese es el efecto de las sentencias interpretativas, ¿no? O el caso de la seguridad social que les decía. El caso de la seguridad social, su texto ha sido reformulado. No podría decirle al justiciable, no, es que en mi código, edición 2020, no habla de esta sentencia que me ha eliminado este texto, no. Es algo, por eso es que inclusive se emite por gaceta y todas estas sentencias. Yo les agradezco mucho, creo que podemos hacer un break hasta la 1:15 hemos dicho, ¿no? Que es nuestro descanso por cuestiones de almuerzo, de labores Sí, doctora. alimenticias.